tal, gente de YouTube? Ahora vamos a resolver el problema 1 del examen 2 de mecánica analítica. Este problema nos pide calcular el rotacional de una fuerza central y esféricamente simétrica, como inciso A, y como inciso B, decir cuál es la interpretación física de tu resultado. Entonces, vamos empezando. Vamos a proponer una fuerza central. Entonces tenemos F de R es igual a F de R por R. Una fuerza. Y si la vemos en esféricas, pues vamos a verla cómo se vería en esféricas nada más. Entonces tenemos una F que va a depender de R, θ y φ, que son las coordenadas esféricas. Y digamos que como componentes tenemos FR, Fθ y Fφ. Ahora nos piden calcular el rotacional. El rotacional está dado por rotacional es nabla cruz la fuerza. Y este a su vez en esféricas se va a ver así. Entonces esto es igual a, vamos a hacerlo hasta acá. Okay. Entonces esto se ve como R cuadrada seno de θ. Okay. Y aquí va R, la parcial con respecto a R de lo que calculemos, y FR. Luego tenemos R por el vector unitario θ, la parcial con respecto a θ, y R de θ. Luego tenemos R seno de θ por el vector unitario φ, la parcial con respecto a φ, y R seno de θ por nuestra componente θ de la función. Entonces, este es el rotacional en esféricas. Apúntalo muy bien porque siempre se olvida y es un show cuando estás en exámenes. Entonces este es el rotacional. Que realmente este rotacional es, como si se fijan, tenemos FR, Fθ y Fφ. Ya es lo que vamos a calcular. Entonces vamos a calcular el rotacional. Normalmente, o la forma fácil de resolver el rotacional es hacerlo como un determinante. Entonces van a agarrar esta parte y la van a multiplicar por esta de acá, haciendo este por este, menos este por este. Luego ponen menos R θ de este por este, menos de φ por este. ¿Okay? Y así, luego sigue este, de este por este, menos este por este. Entonces vamos a escribirlo. Tenemos que el rotacional de F es igual a R cuadrado seno de θ por R de la parcial de R seno de θ por Fθ con respecto a θ. Entonces esto, R seno de θ por Fθ con respecto a θ menos la parcial de RF de θ con respecto a φ. Entonces es la parcial de RF de θ con respecto a φ. Ok, luego ponemos menos R θ y ahora es la parcial de este con respecto a R. Entonces R seno de θ de Fθ
con respecto a R menos este FR con respecto a phi, la parcial, con respecto a phi, más R seno de teta phi, el vector unitario phi, por la parcial de R, f de teta con respecto a R, menos la parcial de FR con respecto a teta, y cerramos el paréntesis grande. Entonces tenemos esto de aquí, es este menos este más este. Y entonces este es el gradiente, pero ahorita no sabemos muy bien cuánto vale. Nos dijeron que es una fuerza central y esféricamente simétrica. ¿Qué fuerzas conocemos así? Conocemos, por ejemplo, la gravitacional, la de Coulomb, bueno, entonces no me acuerdo de estas, pero hay fuerzas que son así centrales, ¿no? O sea, tienes un objeto con respecto a otro y hay una fuerza de atracción o repulsión o lo que tengas entre ellos, pero, ojo, la fuerza solo depende de la posición en la que están ellos, o uno con respecto al otro. No depende de la velocidad a la que van, no depende del tiempo, no depende de, pues, de otras variables, ¿no? Por ejemplo, no depende de la densidad, o no dependen de todo eso. O sea, en cuanto a no dependen es, por ejemplo, si la velocidad va cambiando, o si el tiempo va cambiando, o si la densidad va cambiando con respecto al tiempo. Quiere decir que son fuerzas que en el tiempo 1 y en el tiempo 20 valen lo mismo, siempre y cuando se mantengan a la misma distancia. Como en el caso de la fuerza electrostática, creo que les dije electromagnética, la fuerza electromagnética, ¿no? Pero la electrostática, les dije la fuerza de Coulomb, sí. Entonces, tú tienes dos átomos y, pues, dependiendo de, no sé, si son 2 electrones, habrá una fuerza de repulsión. Si están muy cerca, la fuerza es muy grande, si están muy lejos, la fuerza es muy pequeña, pero si están aquí, o si están acá, o si están así, mientras estén a la misma distancia, la fuerza entre ellos va a ser la misma, o sea, una fuerza que sea invariante ante rotaciones. Entonces, si tenemos eso, quiere decir que nuestra fuerza solo depende de la posición, que es como ya la habíamos puesto aquí. Además se los dejé un poquito guardados para decirles. Entonces, si solo depende de la posición, recordemos el vector posición. Sería x, y, z, su magnitud. Entonces sería la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrado. Entonces es una fuerza que solo depende de esto, no va a haber un cambio en la velocidad, no es f de r, b, no es f de b, t o algo así. Estas no serían como las que nos están pidiendo, que sería una fuerza central y esféricamente simétrica. Entonces, si es así, quiere decir que la magnitud de la fuerza es esta y es independiente de la dirección. Es lo que les decía, así, no importa dónde tengas tu sistema, cómo estén posicionados uno con respecto del otro, con que estén a la misma distancia, esa fuerza es la misma. Entonces tenemos algo así. Y si la viéramos en esféricas, quiere decir que solamente tenemos la primer componente. Esta es la del ángulo. Les voy a poner aquí, bueno, aquí una esfera. Entonces, esta sería de qué tan grande es la esfera, el radio, ¿no?
esta teta es de hacia qué parte estamos, desde aquí hasta el otro extremo. Y la phi, esta es teta y esta es phi, es en qué posición estamos en esta, como en este movimiento. O sea, uno es el movimiento que te diría a qué latitud está si fuera la Tierra, y el otro es en qué longitud. Entonces, pues aquí no importa, o sea, estemos donde estemos, la fuerza siempre va a valer la misma, por lo tanto estas valen 0. Y esta es la única que nos importa. Si tenemos esto, fíjense qué pasa. Tenemos F que depende de R nada más, entonces no hay F teta, todo aquí está multiplicando, entonces esto se nos va. Ay, este no era F teta, es que es este es F phi, pequeño error, ahí está, corregido, entonces es este por este. Y ahí está, el error corregido. De todos modos, phi tampoco está, entonces se hace 0. 0. Esto también se hace 0 porque tenemos f teta. A pesar de que tenemos otros valores como r o r, que r sí valdría, valen 0 porque están multiplicándose por 0. Entonces todo es 0. Esta también vale 0. Esta ahorita vemos. Esta también vale 0. Y esta ahorita vemos. Entonces, si solo depende de R, ¿qué pasa cuando yo saco la parcial con respecto a phi? Pues se vuelve 0, porque es como si tuvieras la derivada de y con respecto a x, pues es 0, porque no es la derivada de x con respecto a x, para decirle palabras muy sencillas. Entonces, de esta también se hizo 0, y esta de acá, pues es de R con respecto a teta, es lo mismo. No es la parcial de R con respecto a R, es así, valdría algún valor dependiendo de cómo sea esta f de r, entonces se hace 0. Entonces cada uno de las componentes que tenemos aquí se hizo 0, por lo tanto el gradiente de nuestra fuerza es igual a 0. Inciso A. Ahora vamos para el inciso B, porque no necesito borrar algo ahorita. Entonces el inciso B nos decía cuál es la interpretación física de nuestro resultado. Bueno, si sabemos que el rotacional es 0, aquí sí voy a escribir, y esto lo escribimos con... Muy bien. Si sabemos que nuestro rotacional es 0, entonces esto puede implicar que la fuerza se iguala menos el gradiente de una función potencial. Si pasa esto, entonces F es conservativa. Ok, si tenemos que el rotacional es 0, puede implicar que la fuerza sale de menos el gradiente de una función potencial, y esta función potencial, ya spoiler alert, debe depender solo de la posición, y si pasa esto entonces es conservativa. Pero ojo, no todas las veces que tengamos una rotacional igual a 0 implica tal cual esto. Esto pasa solamente en el caso en el que tenemos una fuerza de este estilo, que solo depende de la R. ¿Por qué? Porque es pues una de las condiciones para que F sea conservativa. Entonces ahorita nosotros obtuvimos esto. Queremos saber si sí puede pasar esto. Y justo por lo que ella le estaba diciendo acá, sí pasa. Porque una de las condiciones, hay dos condiciones para que la fuerza sea conservativa, y una de las condiciones es que nuestra fuerza sea una fuerza que dependa solo de la posición. Y justamente, ya estoy teniendo mi muletilla, y entonces si F es una fuerza central y esféricamente simétrica, solo depende de la posición, y por lo tanto, si nos dio 0, sí puede salir se puede derivar de una función potencial, y por lo tanto es una fuerza conservativa.
Pero, ¿qué significa que sea conservativa? Conservativa es que conserve la energía. Y esto es algo súper importante. Porque si conserva la energía, quiere decir que nuestra energía total mecánica del sistema, vamos a llamarle E, va a ser igual a la energía cinética. Esto viene de kinetic energy más la energía potencial. Y esto viene de potential energy. Y esto, recordemos que nosotros le hemos estado llamando T a la energía cinética y U, pero U que solo depende de la posición. Entonces, pues tenemos esto. Y esto es el caso, por ejemplo, cuando tenemos este GIS, que vamos a agarrar otro, si se ve. Tenemos este GIS y yo lo tengo aquí, entonces aquí tiene una energía potencial máxima con respecto a mi mano. Cuando va cayendo, va a tener una energía potencial que va disminuyendo, pero una energía cinética que va aumentando, y en el momento en el que llega a mi mano, tiene su energía cinética máxima. Y la suma de esas energías, conforme va pasando el tiempo, siempre es la misma. Cuando una disminuye, la otra aumenta. Y entonces tenemos que E es constante. Entonces hay una conservación de la energía. Otra cosa que tenemos es... otra condición para que sea una fuerza conservativa quiere decir que la fuerza debe depender... que para cualquiera de dos puntos iniciales y finales, digamos que tenemos aquí estos puntos, entonces el trabajo debe de ser el mismo para cualquier cosa que hagamos. Si nos vamos por aquí, si nos vamos por aquí, si nos vamos por acá, si nos vamos por acá. Mientras estemos en este punto inicial y en este punto final, el trabajo va a ser el mismo. Entonces, si tenemos esto, pues es también una fuerza conservativa. Y es algo muy padre porque, digamos que en el caso en el que tenemos un plano inclinado y quieren ustedes levantar algo, pues si van de este punto a este punto, o sea, son 2 puntos nada más, entonces no importa que hagan, pues sí, no importa cómo lo muevan, el trabajo siempre va a ser el mismo. O sea, no importa si, no sé, hacen esto así o pues se llevan la cosa quién sabe hasta dónde y llegan a este punto, entonces el trabajo siempre va a ser el mismo. Entonces esas serían nuestras implicaciones físicas sobre lo que obtuvimos en este caso. ¿Qué tal, gente de YouTube? Ahora vamos a resolver el problema 2 del examen 2. El problema 2 dice: cuando un auto viaja sobre un camino lleno de baches, estos causan que las ruedas oscilen en los resortes. Lo que realmente oscila es cada eje junto con sus 2 ruedas. Encuentra la rapidez de un auto a la que esta oscilación tiene resonancia, dada la siguiente información. Inciso A: 4 personas de 80 kilogramos se suben al auto, este se hunde un par de centímetros. Utiliza esto para estimar la constante K de cada uno de los resortes. Inciso B: si el eje junto con sus 2 ruedas tiene una masa de 50 kilogramos, ¿cuál es la frecuencia natural del conjunto oscilando en sus 2 resortes? Y el inciso C: si los baches en el camino están separados por una distancia de 80 centímetros, ¿a qué rapidez entrarían en resonancia estas oscilaciones? Entonces vamos con el inciso A. Tenemos 4 personas. 4 personas de 80 kilogramos. Y tenemos que estimar la constante K del resorte. Entonces, para ello, tenemos el resorte, tenemos su constante K y tenemos que aplastar una delta X, o sea, pues una X, digamos. Entonces ahora, bueno, y esta delta X dicen que es de
Dice que es de un par de centímetros. Eso quiere decir que son 2 centímetros, que es igual a 0.02 metros. Entonces 0.02 metros. Bueno, entonces para esto nada más utilizamos que esto sería K delta X mg por las personas, información del resorte, y tenemos que saber cuál es la K, entonces solamente hay que despejar. Tenemos que K es igual a mg sobre delta X, y sustituyendo cada uno de los valores tenemos que M son 80 kilogramos. Ok, entonces aquí, ojo, son 4 resortes de las 4 ruedas, y ustedes ahorita dirían, bueno, pues es 4 por 80 kilogramos la masa total. Sí, pero también pues vamos a ver qué onda con cada resorte. Son 4 resortes, 4 personas, pues nada más tenemos que multiplicar 80 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado sobre 0.02 metros. Entonces esto es, al final va a ser newton metro. Newton metro. Y multiplicando todo esto y dividiendo, nos da que esta K es igual a 39.240 newton metro. Bien, entonces la constante K de cada resorte vale esto, 39.240 newton sobre metro. Vamos ahora al inciso B. Bueno, este fue el A. Ahora el B. Entonces ahora el B nos decía que está el eje junto con las 2 ruedas y tiene una masa de 50 kilogramos. ¿Cuál es la frecuencia natural del conjunto oscilando de los 2 resortes? Entonces, haciendo el dibujo, imagínense que este es el eje. Aquí está una rueda, aquí está otra rueda. Entonces tenemos que hacia acá sería la KX, fuerza hacia arriba. Está la masa de 50 kilogramos, pero entonces esto sería mg, el peso, y ya. Entonces por la sumatoria de fuerzas me debe dar 0. Entonces la suma de fuerzas en este caso sería kx más kx. Esta es sumatoria de fuerzas, kx más kx menos mg, porque va hacia abajo, mg. Entonces esto es igual a 0. Tenemos 2kx es igual a mg. Kx más kx, 2kx, y esta mg ya la pasé para acá, entonces kx es igual a mg. Y entonces la constante equivalente de cada resorte sería estos 2k. Y la frecuencia, entonces vamos a poner aquí la frecuencia natural de oscilación. Frecuencia natural. Esto está dado por 2k sobre la masa. Entonces este sería 2 por 39.240. 39.240 sobre los 50 kilogramos. Y esto es igual a la raíz de 1596. Ay, perdón, 1569. 1569. Que si encontramos el mínimo común múltiplo.
Ok, si lo empezamos a partir como en cuántas veces podemos multiplicar 2 por tanto y demás para sacar la raíz, tenemos que al final sería 28 raíz de 2. Digamos, por ejemplo, si tenemos la raíz de 8, tenemos que 8 entre 2 es 4, 4 entre 2 es 2 y 2 entre 2 es 1. Ya no podemos seguir dividiendo. Entonces tenemos 2 a la 3. 2 a la 3. Y entonces la raíz de 2 a la 3 sería 2 raíz de 2. Entonces la raíz de 8, la raíz cuadrada de 8, es 2 raíz de 2. Y este procedimiento es lo mismo que se tiene que hacer para sacar pero este es mucho más largo. Entonces por eso solo lo dejamos así indicado. ¿Sí? Y entonces al final tenemos que esta frecuencia natural de oscilación es de 39.6 radianes sobre segundos. Y ya. Entonces aquí digamos que por lo tanto la frecuencia de oscilación es 39.6 radianes sobre segundos. Y esta es la frecuencia natural del conjunto oscilando en sus dos resortes, que es justo lo que nos pregunta, ¿no? Entonces, inciso B, resuelto. Ahora vamos a ahorrar para resolver el inciso C. Y el inciso C solamente 2 segundos para no tener todo tan lleno. Okay. El inciso C nos decía que si los baches en el camino están separados por una distancia de 80 centímetros, ¿a qué rapidez entrarán en resonancia estas oscilaciones? ¿Se acuerdan del, cómo le dicen, el puente de Tacoma? El puente de... me acabo de acordar, eso dije, se los voy a contar. Pero hay un puente que entró en resonancia hace muchos años. Y entonces como entró en resonancia se terminó rompiendo. También, por ejemplo, no sé si han escuchado esto de que se puede, tienes una copa y entonces tú cantas y puedes hacer que tu canto entre en resonancia con la frecuencia de vibración de la copa y termina rompiéndose. Entonces la resonancia es algo importante y en este caso me imagino que si tenemos baches que están muy juntos entre sí y entran en resonancia con tus ruedas, pues es cuando tu carro pues se descompone, para no decir otras palabras. Entonces vamos a calcular la frecuencia de resonancia en este inciso C. Entonces tenemos que la distancia, inciso C, distancia entre baches, es igual a 80 centímetros. Y su frecuencia es igual a 28 raíz de 2. Lo habíamos apuntado así porque luego para hacer las matemáticas es más fácil escribir 28 raíz de 2 y es mucho más preciso escribirlo así que poner 39.6 porque puede ser 39.59 etcétera. Entonces así ya queda como bien puesto. Y la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2 pi por omega 0. Y entonces aquí tenemos 28 raíz de 2 sobre 2pi. Y esto es igual a 14 raíz de 2 sobre pi. Y esto, ya resolviéndolo, es de 6.3 Hz. Y la resonancia, bueno, realmente aquí la resonancia, porque nos piden a qué rapidez entrarán en resonancia estas oscilaciones. Entonces la resonancia ocurre cuando tenemos F0 es igual a velocidad sobre distancia. Entonces aquí tenemos que la velocidad que nos piden sería F0 por D. Y esto entonces sería 0.8
porque son 80 centímetros, que es 0.8 metros por 6.3 Hz, 6.3 Hz, metros, y haciendo la multiplicación nos da 5.04 metros sobre segundos. Y ya esta es una rapidez. Entonces, por lo tanto, la rapidez es de 5.04 metros sobre segundo, y a esa rapidez es como entrarían en resonancia los resortes de las ruedas. Entonces ya tenemos los 3 incisos resueltos. Ya acabamos el ejercicio 2, fue muy rápido realmente. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.